Bien, que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a continuar con nuestro estudio de Panorama del Antiguo Testamento, nuestro capítulo 10. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a abordar el capítulo 10, el cual se titula Los primeros profetas de Judá en tiempos del Imperio Asirio. En tiempos del Imperio Asirio, eso quiere decir que estos profetas de Judá ministraron cuando en la parte norte de Israel estaba ocupada por la dominación asiria. Y estos profetas son Abdías, Joel, Isaías y Miqueas. Estos son los cuatro profetas que ministraron en esa fecha, en ese tiempo, ¿verdad? Por eso es que la administración de estos profetas se puede ubicar casi con precisión de acuerdo a la ocupación asiria en la parte norte de Israel, ¿verdad? Entonces, vamos a ir comenzando con nuestra exposición y vamos a ver a Abdías, el profeta, en contra de Edom. Abdías, el profeta que profetizó contra Edom. Estamos estudiando a 16 profetas escritores, 16 profetas escritores, de los cuales solo tres de ellos, como lo son Jonás, Amós y Oseas, ministraron en el reino del norte. Estos tres profetas, Jonás, Amós y Oseas, ¿verdad? Que ya los estudiamos, fueron los que profetizaron en el reino del norte. Recuerde que cuando hablamos del reino del norte, estamos hablando de las 10 tribus que conformaron el reino del norte, cuya capital era Samaria. Recuérdelo bien, que esa fue la jurisdicción de Jeroboam, ¿verdad? Lo que hemos venido estudiando, Jeroboam, pues fue el que constituyó el rey de la parte norte. Los judíos no les escucharon ni mucho menos se arrepintieron. Así que Dios envió a los asirios para que, así que Dios envió a los asirios para que los conquistaran. De esa manera el reino del norte llegó a su final. Durante el resto de este libro estaremos hablando acerca del reino del sur. Bueno, el castigo del reino del norte se debió a que eh, Israel abandonó el pacto, Israel se descarrió, Israel se pervirtió. Ya vimos lo que hizo Jeroboam, sitió el reino, impidió que sus habitantes fueran a adorar a la parte sur, a donde estaba el templo en Jerusalén, creó sus propios dioses, conformó su propio cuerpo sacerdotal y cambió el culto. Entonces esto nos sugiere que la invasión, que es lo más horrible que puede pasarle a un país, lo más horrible que le puede pasar a un país es una invasión. Entonces, Dios tuvo que utilizar el mecanismo de la invasión para que Israel fuese ¿Qué? Pero todavía castigado por su pecado, ¿verdad? no Ese fue el no es mecanismo. Ese fue el mecanismo que Dios utilizó para que Israel pagara el precio por su pecado, para que Israel valorara lo que Dios ofrecía como persona y lo que él había establecido en su pacto para con Israel,
los israelitas tenían que pagar el precio y así, al ser desplazados de su soberanía, al ser desplazados de sus tierras, imagínese usted dejar sus casas, que otro extranjero llegue y se adueñe de sus propiedades, cultivos, de todo lo que se ha adquirido por un trabajo durante los años, con gran esfuerzo. Eso lo sufrió Israel varias veces. Entonces, esa era la forma en que al desarraigarlos de su tierra, los israelitas experimentarían el dolor, experimentarían el fuego del desierto, la vara del castigo para poder reaccionar, es lo que Dios estaba buscando. Entonces, recuerde que estamos echándole un vistazo a la administración profética en los días de los reyes, ¿verdad? Por ejemplo, los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Veamos acerca del autor y la fecha esta información que nos coloca al profeta Abdías como el escritor del libro. O sea, este libro solo tiene un capítulo. El libro no dice nada acerca de quiénes fueron sus padres. Otro dato adicional es que el nombre de Abdías era muy común en los tiempos bíblicos. El Antiguo Testamento hace referencia a por lo menos 12 personas llamadas Abdías, de manera que no podemos asegurar cuál Abdías fue el que escribió este libro. Indefectiblemente, quién sea el escritor, quién de los 12 sea el escritor del libro de Abdías, lo importante que debemos resaltar aquí es que su escrito deja un mensaje. Y este mensaje, este contenido lo catalogó los eruditos de aquel tiempo como un libro inspirado por Dios. Entonces, al estudiar Abdías, nos damos cuenta del plan de Dios para con las naciones hostiles a Israel o a su pueblo elegido y el plan de Dios para con su pueblo. Siempre, como dice la palabra, Dios ha tenido buenas intenciones con su pueblo. Jamás Dios ha pensado de primera mano mal contra su pueblo. Nunca. Su naturaleza lo impide. Dios es un ser perfecto en pureza y en amor. Dios no es un ser que tiene sombra de variación, o sea, que tiene una parte oscura, una parte maligna. No, Dios no tiene dos personalidades, tiene una sola personalidad. Entonces Dios jamás tuvo intención de dañar a su pueblo, sino que su misma justicia, la justicia perfecta de Él, lo lleva a corregir, ¿verdad? Lo lleva a corregir porque el Padre corrige al Hijo que ama. Entonces eso es muy natural en en la persona de Dios. Es difícil saber con certeza la fecha de Abdías, pues no se menciona ninguno de los reyes en el libro, de manera que no podemos ubicar al profeta en relación a un determinado rey. O sea, solo se habla de la administración del profeta Abdías en el tiempo en que en la parte norte Asiria estaba controlando el reino del norte, pero no se dice exactamente cuál rey estaba gobernando en días de la invasión o en días de la administración, ¿verdad? Porque serán dos momentos, el momento de la invasión y el momento de controlar todo el territorio. Entonces no se sabe quién estaba allí, ¿verdad? ¿Quién estaba administrando? Sin embargo, hay un acontecimiento histórico en el libro que nos ayuda a fijar una fecha. Edom se alegró de que Jerusalén fuera atacado por sus enemigos. Esa fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? De la ira de Dios. Los edomitas, que son descendientes de Esaú,
se regocijaron de que la capital Jerusalén fue atacada por sus enemigos, de la capital del Reino del Sur. Entonces, de hecho, Edom tomó parte de las riquezas de Jerusalén en ese momento. O sea, los edomitas se aprovecharon de que los israelitas estaban con la guardia abajo. Eso lo podemos ver en los versículos 11 al 14. ¿Cuándo sucedió esta invasión de Jerusalén? ¿Verdad? Creo que nosotros tenemos una idea de que esta invasión de Jerusalén se llevó entre el año 605 al 586. Recuerde que en el 605 entró la primera invasión. Después, no recuerdo el año, vuelve la otra invasión y en el 586 fue la última invasión donde muchos hombres históricos de la Biblia como Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces aquí tenemos, la Biblia registra 5 ataques importantes en contra de Jerusalén por parte de sus enemigos. La número uno, en el año 926 antes de Cristo, Sisac, rey de Egipto, invadió Jerusalén. Roboán era el rey. O sea, que se recuerdan de Roboán, ¿verdad? Roboán era hijo de Salomón. Salomón. Recuerde que para ese tiempo Israel todavía estaba unificado. Todavía estaba unificado. Número dos, en el año 848 al 841, los filisteos y los árabes invadieron a Jerusalén cuando gobernaba Joram, ¿verdad? Joram siempre en la parte sur. Eso está registrado en segundo de Crónicas 21, 16 al 17. Bueno, como todo estudiante diligente eh, debe de, debe de ver la cita bíblica en su repaso. Yo siempre recomiendo haga su repaso de la clase con la cita bíblica. Recuerde que en la clase no podemos abarcar todo todo el 100% del material, ¿verdad? Ya con presentarle este material así, de esta forma, es un trabajo enorme. Entonces, ya eso del estudiante le queda ahí, eso se le llama la parte asincrónica del estudio. Aquí estamos en la parte sincrónica, que usted está conmigo, pero en la parte asincrónica, que ya usted está en privado, usted ve el video de la clase y usted va viendo su cita bíblica, hermano, de una forma diligente, deje su tiempo para repasar la clase y tenga una doble alimentación. Tenga una doble alimentación. No crea que con enviarme las tareas y todo eso es un beneficio. El beneficio mayor es volver a ver la clase. Ese es su beneficio. Véala cuantas veces usted desee. Por eso lo hemos creado así en esta modalidad de reiterar la clase para que todos tengan acceso a ella, ¿no? Bueno, entonces los filisteos y los árabes atacaron Jerusalén en días de Joram. Eso fue en el 848 al 841. La tercera invasión o el tercer ataque. Estos son ataques, ¿verdad? Estos son ataques, pero no son invasiones, porque una invasión es cuando el país queda bajo el control de otra nación. En el 790 antes de Cristo, Joás, rey de Israel, en la parte norte, invadió a Jerusalén cuando reinaba Amasías. Eso lo miramos en aquellas divisiones que vimos que eran 70 años de guerra entre el reino del norte y el reino del sur. El cuarto ataque en el 701, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a Jerusalén. Eso está en Segundo de Reyes 18:13. Y el quinto ataque
se llevó a cabo en el año 605 al 586. Entre el 605 y el 586 antes de Cristo, la invasión se llevó a cabo en tres etapas, ¿verdad? Nabucodonosor y los babilonios destruyeron a Jerusalén. Allí fue donde se fue Ezequiel a la cautividad, se fue Daniel y sus tres amigos a la cautividad. Allá ministraron ellos en Babilonia. Ok, veamos un poco el contexto histórico. Cuando entremos a la diapositiva 23, vamos a hacer un pequeño, nos vamos a detener un poquito, ¿verdad? Ahí se puede tomar un café si quiere, para luego continuar. El contexto histórico nos dice que el origen de los sucesos narrados en Abdías se remonta a Génesis 25, 19, 34. Tomémonos un minuto, vamos a ver qué dice Génesis. Tomémonos un minuto para leer este pasaje, Génesis 25, ahí busquen su Biblia. Recuerde que a la clase debe de asistir con la Biblia. 25, 19. Ajá. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, de aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella dio a luz a sus hijos. Bueno, ahora entramos a la parte cuando hay una disputa por la primogenitura. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Estaban divididos, ¿verdad? Un día cuando Jacob había preparado un potaje o un guiso, Esaú vino del campo agotado y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado, por eso lo llamaron Edom. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces ahora podemos entender este problema entre Edom e Israel, porque los edomitas son descendientes de Esaú y los israelitas son descendientes de Jacob, ¿verdad? Recuerde que Jacob y Esaú son hijos de Isaac, e es, um, Isaac es hijo de Abraham, es hijo de Abraham. Entonces, deme un segundito aquí, deme un segundito aquí.
Ok, solo de un segundito acá. Bien. Bueno, entonces ahí podemos encontrar nosotros que los dos hijos de Rebeca y Jacob eran dos naciones, los descendientes de Esaú, los edomitas, y los descendientes de Isaac son los israelitas. Entonces, ahora podemos ver por qué hay un pleito, porque por naturaleza estas dos personas y estas dos naciones posteriormente estuvieron en conflicto. En Génesis 32-33 vemos que a pesar de que Jacob y Esaú se reconciliaron, todavía el odio persistía entre sus hijos. La historia bíblica narra muchas guerras entre israelitas y edomitas. Jacob y Esaú se reconciliaron, pero sus hijos continuaron peleándose. Esto nos enseña una gran verdad. Cuando dos personas no están de acuerdo en algo, deben arreglar sus problemas lo antes posible. Jacob y Esaú estuvieron enemistados por 14 años, por lo menos. 14 años estuvieron los hermanos Jacob y Esaú empleitados, ¿verdad? Empleitados. Vamos a ver el propósito y tema del libro de Abdías. El propósito y tema de Abdías es triple. Primero, revelar que Dios estaba enojado porque Edom se había alegrado del sufrimiento de Judá. O sea, el asunto está de que Dios no solamente ve el presente, Dios contempló este mal gesto de los edomitas desde una óptica histórica. O sea, ya había un precedente entre estas dos naciones y lo que hicieron los edomitas contra Jerusalén, contra la ciudad amada del bendito, eso provocó el enojo del Señor. Segundo, anunciar el juicio venidero de Dios sobre Edom. Este es el tema central de Abdías, ¿verdad? Abdías profetiza el juicio de Dios sobre Edom. O sea, Dios tiene su momento y su tiempo en la historia para castigar el pecado. Dios tiene su momento y su tiempo en la vida de cada ser humano para castigar el pecado. Yo quiero que usted comprenda esto. A veces decimos, ¿por qué Dios no hace nada? Y lo que debemos comprender es que Dios no actúa como nosotros. Dios actúa en perfecta justicia y su tiempo es perfecto, su moral es perfecta y su juicio es perfecto para castigar el pecado. Siempre y cuando los hombres si no se arrepienten, son juzgados. Pero si se arrepienten, no serán juzgados. Tercero, anunciar la liberación de Israel en el día del Señor que pronto habría de venir. Ahora, hay algo extraordinario en los profetas de Israel que dentro de su mensaje siempre se hallaba la venida del día del Señor. Para que usted tenga una idea, aquí hemos tocado dos puntos. El primer punto informativo es la primogenitura. La primogenitura era un privilegio del primer hijo. Ese primer hijo era llamado el primogénito, primer hijo. Y la bendición en Israel para la primogenitura o del primogénito era que el primogénito tenía acceso a la mitad de la herencia del padre, la mitad de la herencia del padre, y tenía bajo su cargo
cuidar de papá y mamá hasta que estos murieran. Una vez que estos ya no pudiesen valerse por sí mismos, el primogénito cargaba con la responsabilidad de ayudar a sus padres, honrarlos hasta el fin de sus días. Número dos, la primogenitura contemplaba liderazgo. El primogénito, el hijo mayor, era el líder junto a su padre. En toda reunión, en toda convocatoria, en toda asamblea, el primogénito acompañaba al padre como cabeza de familia. Número tres, la primogenitura comprendía posición dentro de la sociedad patriarcal del tiempo de Jacob, de Isaac, de Abraham, de los descendientes de Jacob, los patriarcas, llamados la era de los patriarcas. El primogénito tenía una posición dentro de la cultura o sociedad patriarcal. Una vez muerto el padre, el primogénito tomaba la posición del padre. Entonces, por esa razón es que la primogenitura, aparte de todo esto, era un privilegio de Dios. Por eso Dios castigó a Esaú. Por eso Dios desechó a Esaú, porque menospreció la bendición que ella comprendía. Era una bendición espiritual y era una bendición material. Era una enorme bendición. Entonces Esaú la desprecia por una comida. Pero Jacob la quería. Jacob sí era ambicioso de lo bueno. Entonces, amados hermanos, así podemos comprender lo que era la primogenitura. Ahora vemos el otro punto acerca del día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor no son 24 horas, no es un día. El día del Señor es una titulación dada teológicamente o bíblicamente a un periodo de tiempo en donde Dios toma el control del mundo y comienza a ejecutar directamente sus juicios contra la humanidad. Comienza inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, abarca todo el periodo de la tribulación, abarca la segunda venida de Cristo, abarca la inauguración e instauración del milenio, reino milenio de 1000 años, abarca los juicios del Señor previos al milenio, abarca los juicios del Señor a Satanás, a los ángeles caídos, a los demonios y por fin a la humanidad perdida y descarriada desde Caín hasta el último impío de la existencia. Abarca la venida de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Abarca también la creación de los cielos nuevos y tierra nueva y termina con la instauración del reino de Dios o el trono de Dios en la tierra para siempre. Para siempre, cuando ya no exista la presencia del pecado, cuando ya no exista Lucifer, ni sus demonios, ni sus ángeles, cuando ya no exista la maldad en el corazón humano, sino que exista únicamente una raza transformada y perfeccionada con el poder de la resurrección y con el poder transformador de Jesucristo. Bueno, entonces eso es el día del Señor, ¿verdad? Eso es el día del Señor. Y los profetas siempre anunciaron el día del Señor. En este periodo de tiempo se va a manifestar lo que Dios tiene establecido. Usted puede ver el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6 en adelante. Son juicios de Dios a la humanidad, a los gobiernos de este mundo, a Satanás, al anticristo, a todo ello, ¿verdad? Todos los actores del mal en esta vida recibirán el juicio del Señor. Vamos avanzando.
cuatro características especiales acerca de Abdías. Uno, es el libro más corto del Antiguo Testamento, solo tiene un capítulo. Dos, Abdías es uno de los únicos tres profetas del Antiguo Testamento que escribió principalmente para una nación extranjera. Los otros dos profetas fueron Jonás y Nahum, ¿verdad? Recuerde que Jonás habla acerca de Asiria y su capital Nínive. Entonces, el número tres, Abdías se parece mucho a Jeremías. Hay bastante similitud en los escritos. Recuerde que los profetas menores se llaman menores por el contenido que escribieron, por lo poco que escribieron. Son profetas escritores. Y los profetas mayores son mayores por el contenido que escribieron. Por ejemplo, Isaías es uno de los profetas que escribió mucho. Creo que, no me he fijado bien, pero creo que el libro de Isaías es el libro de los profetas el más largo. El profeta Jeremías, otro libro que, otro escritor, y el profeta Ezequiel. Esos son los tres profetas mayores comprendidos según la historia bíblica, ¿verdad? Usted me dirá, pastor, Moisés fue profeta. Sí, pero eso es antes de la monarquía, antes del reinado, antes de la era de los reyes, ¿no? Tanto de Judá como de Israel. No se hace mención de Abdías en el Nuevo Testamento. Aunque Pablo hace referencia a Jacob y Esaú y dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, vamos a la explicación del bosquejo de Abdías. Veamos un poco acerca del juicio sobre Edom. Eso está del verso 1 al 14. Existía otra razón por la cual Dios iba a castigar a Edom. Cuando cayó Judá, los edomitas se volvieron contra ella, ayudando a los violentos babilonios y no ayudaron a sus propios hermanos, perdón, a sus propios vecinos, ¿verdad? Se regocijaron de la desgracia de Judá y se aprovecharon de la situación, robando a los judíos que huyeron a Edom para salvarse. Esto provocó la ira de Dios y se cumplió lo que Dios le dijo a Abraham: al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré. Lo maldeciré. Bien, vamos a la siguiente. El día del Señor en Abdías, versículos 15 al 21. Abdías profetizó acerca del día del Señor, el cual traería juicio para algunos y salvación para otros. Edom junto a otras naciones recibirían el juicio de Dios por sus pecados, mientras que el pueblo de Dios recibiría restauración y el reino será de Jehová. O sea, eso es al final. Eso es al final, ¿verdad? Entonces, estamos viendo aquí lo que ya dijimos: el día del Señor abarca un periodo de juicio, trato de Dios con Israel. eh, También abarca persecución para Israel, abarca salvación para los gentiles en aquel tiempo, aunque costará la vida. Principios de Abdías para la actualidad. Siempre estos libros tienen principios éticos para nuestro diario vivir, ¿verdad? Lo interesante de esto es sacar los principios morales y éticos que resaltan los libros proféticos para nuestro diario vivir. Uno, cuando dos personas se ofenden entre sí, deben reconciliarse lo antes posible. La Biblia dice: no pongas el sol sobre que no se ponga el sol sobre tu enojo. Mirad, dice el escritor de Hebreos, mirad que no brote en uno de ustedes una raíz de amargura y los prive de entrar al reposo eterno, ¿verdad? Entonces hay que resolver las cosas pronto. Número dos, el orgullo, ya sea de una persona o nación, lleva a la destrucción. O sea, eso es puntualmente real. Hay naciones en la actualidad que están destruidas por el orgullo de sus gobernantes. Número tres, Dios juzga a aquellos que se aprovechan de los demás o se alegran de sus problemas. Si hay cosas que a Dios le fastidia su personalidad, su paciencia,
es la injusticia. Los edomitas se aprovecharon y hicieron más grande la herida de los israelitas y por tanto Dios determinó castigarlo. Entramos al profeta Joel, el profeta del Pentecostés. Objetivo es mencionar lo que dice Joel acerca de las langostas, una plaga terrible, el arrepentimiento, el Pentecostés y el día del Señor. Tome nota, otro profeta que habla del día del Señor. Veamos el autor y fecha. El autor es Joel, hijo de Petuel, según lo dice el capítulo 1. Vamos a buscar a Joel. Ahí está Joel. Tiene 3 capítulos. Capítulo 1, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Entonces, estamos viendo ahí que el autor se identifica. Su nombre significa Jehová es Dios. Joel era un nombre común en los tiempos del Antiguo Testamento, ya que se mencionan otros 12 nombres llamados Joel. 12 hombres, lo mismo que Abdías, 12 hombres llamados Abdías. El autor hace mención muchas veces de Sión, Jerusalén, Judá y de los sacerdotes del templo. Esto último nos hace pensar que Joel vivió en Judá. Bueno, al definir quién era el padre, entonces los otros 11 Joeles quedan descartados. Joel, hijo de Petuel. Entonces vamos avanzando, veamos el propósito y tema. Joel escribió el libro por 4 razones. Cuando usted vaya a estudiar un libro, siempre échele un vistazo a la parte contextual, el contexto histórico, cuál es el propósito por el cual fue escrito el libro, el tema central del libro, eh, las características especiales, su contexto histórico. Eso le describe un panorama muy generalizado y amplio del libro, así lo podrá entender más claramente. Bueno, la primera razón para explicar por qué las langostas y la hambruna iban a llegar. O sea, Joel está advirtiendo de una invasión terrible de langostas. Eso se encuentra en el capítulo 1. Obviamente, con la llegada de las langostas, que son unos insectos que se comen todo, hermano. Un enjambre de langostas le puede comer un campo de fútbol en 2 horas. Se lo deja la pura tierrita. Entonces él advierte por qué va a llegar esta invasión y la hambruna al desaparecer las cosechas, hermano, al desaparecer el pasto, que es el que come todo el ganado vacuno o ovejuno, todo lo que es la bestia mular, ¿verdad? De carga. Entonces, al desaparecer los pastos o los pastizales, ahí habría mortandad. Y al desaparecer las cosechas, habría hambruna en los seres humanos. Segundo, para advertir de un peligro aún mayor, o sea, Dios utiliza el enjambre de langosta y al mismo tiempo esto es una ilustración simbólica de lo que viene detrás de esto. O sea, Israel había pecado gravemente. Un ejército listo para marchar contra Judá desde el norte. Preguntó Dios a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una olla hirviente que está hacia el norte y esa olla hirviente está a punto de desbordarse. Eso era la invasión babilónica que venía del norte. Tercero, para llamar al pueblo de Judá al arrepentimiento. O sea, Dios siempre tiene 3 cosas. Uno, advierte el juicio. Dos, si no se arrepiente, ejecuta el juicio. Y tres, siempre está llamando al arrepentimiento. Siempre está llamando al arrepentimiento. El que quiera arrepentirse se salva. O el que se arrepienta se salva y el que no es condenado. Cuarto, para profetizar acerca del día del Señor, el cual traería juicio para algunos y bendiciones para otros. Este énfasis sobre el día del Señor es el tema de
Es el tema de Joel. 4 características especiales acerca de Joel. El estilo literario de Joel se encuentra entre los más pulidos y hermosos de los libros del Antiguo Testamento. O sea, cuando hablamos de estilo literario, estamos hablando de la calidad con la que se escribe. Un hombre muy sabio en letras, poseía un gran dominio de la escritura, poseía un gran dominio de la gramática, poseía un estilo fluido en la construcción de las palabras, tenía una capacidad argumentativa muy grande para registrar la visión y las palabras del Señor. Entonces podemos colocar a Joel como uno de los grandes escritores de mucha calidad en el Antiguo Testamento. El libro de Joel contiene el más claro, está entrando muy tarde este alumno. El libro de Joel contiene el más claro y completo mensaje profético del Antiguo Testamento acerca del Pentecostés. Dicho sea de paso, fue el apóstol Pedro quien cita a Joel cuando se derrama el Espíritu Santo. Joel también describe grandes desastres como el de las langostas, hambrunas, incendios, invasiones militares. Describe también eventos cósmicos como el oscurecimiento del sol, la luna se convierte en sangre. Dios utiliza todas estas cosas con el fin de llamar a la gente al arrepentimiento. Entonces, todas estas características eh, significativas del escrito de Joel hacen del libro de Joel un libro que también contiene argumentos escatológicos, ¿verdad? Recuerde que la escatología es la ciencia que estudia los eventos del porvenir. Profetiza acerca de la venida del Espíritu Santo, que son acontecimientos neumatológicos, ¿verdad? O sea, la neumatología es la ciencia que estudia el Espíritu Santo. Entonces, Joel describe la llegada del Espíritu Santo de una forma extraordinaria y también describe sucesos y eventos relacionados con el segundo periodo de la tribulación, que son sucesos escatológicos. Joel es un modelo de un predicador pentecostal, pues en el poder del Espíritu Santo interpretó el presente y profetizó el futuro. Dios lo usó para guiar a la gente al arrepentimiento y al avivamiento. Al avivamiento. Gloria a Dios, una vida plena en el Señor. Veamos la explicación del bosquejo de Joel. Inciso A, el juicio presente para Judá. Usted lo puede ver en Joel 1, 2 al 20. Capítulo 1, versículo 2 al 20. Una gran plaga de langostas. Eh, Lo que sucedió fue algo totalmente inusual. Muchos padres les contaron a sus hijos por muchos años acerca de lo ocurrido. Miles de langostas invadieron todo el reino de Judá, comiéndose todo, hermano, a su paso. La gente se puso a llorar, pues acabaron con las vides, ¿verdad? Las vides son los árboles que dan uva, los higos y los cereales, ¿verdad? Entre ellos el trigo, etcétera, etcétera. El ganado moría por la falta de pasto. Los labradores se quedaron sin cosechas y los árboles sin hojas ni fruta. Se estaban muriendo de hambre. Qué dramático. Qué dramático esto, hermano. Esto nos pone a pensar en este momento lo grande de la gracia de Dios para con nosotros en este tiempo. Lo grande de la gracia de Dios. Usted todavía se puede servir un plato de comida en su mesa. Si usted siembra maíz o cualquier grano, lo que sea, todavía puede cosechar algo. En ese tiempo fue un golpe tan terrible la llegada de la langosta que dejó todo en ruinas.
Todo para castigar el pecado de los israelitas. Un llamado al arrepentimiento nacional. Joel sabía que lo de las plagas no era un accidente. La escasez en los graneros y la falta de agua en los ríos era sin lugar a dudas una clara manifestación del juicio de Dios. Él urgió a los sacerdotes a vestirse de cilicio, ya los llama un ayuno, ¿verdad? Los judíos confeccionaban las ropas de cilicio de pieles de cabras de color negro y las usaban para mostrar aflicción o arrepentimiento o luto, ¿verdad? Que esa va a ser la ropa de los dos testigos, ropa de silicio. Entonces Joel llama a los líderes de la nación, a los que ministran el altar, a los siervos del Señor, los llama a vestirse de silicio. Inciso B, un juicio aún mayor por venir, un ejército preparado para invadir Judá. Tocad la trompeta o el cuerno de carnero, que suene la alarma. Allí vienen las langostas. Joel describe las langostas como un gran, como un gran ejército, como un gran ejército. Ahí está el capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y suenen la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor, porque está cercano, está cercano. Entonces, ahí está la escritura de Joel. Joel describe las langostas como un gran ejército marchando sobre Judá y extendiéndose como las sombras sobre los montes. Joel vio las langostas como un anticipo de las cosas que habrían por venir. Las langostas representaban a otro ejército que vendría. Este ejército era el babilónico que invadió Judá en el 587 al 586. Imagínense usted, hermano, después de quedar en la desgracia agrícola, después de quedar hechos trizas en la parte financiera, en la gastronomía, en la agricultura, ahora viene un ejército político a destruir. ¿Y qué más se puede decir que esta invasión se, ¿cómo decirle? En esta invasión fue destruida la casa de Dios. Barrió todo, barrió todo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? No se puede jugar con Dios. No se puede jugar con Dios. Esto lo debe saber el ser humano. No se puede jugar con Dios, porque Dios castiga con dureza. Un llamado al arrepentimiento nacional. Este es el segundo llamado que Joel hace a la nación. Eso está registrado en Joel 2, 12 al 17, ¿verdad? Entonces, el segundo llamamiento del profeta Joel para que el pueblo se arrepienta. La única esperanza del pueblo era clamar a Dios y Joel llamó a un arrepentimiento profundo. Ahora, ¿cuál es el énfasis aquí? El énfasis es crear conciencia en la gente por qué estaban en esa condición y hacerle ver a la gente que debían arrepentirse de verdad porque Dios conoce lo profundo del ser humano. Usted no puede venir ante Dios fingiendo un arrepentimiento, hermano, porque Dios lo conoce. Entonces, por eso los profetas o este profeta insistía, insistía, arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse, dice en el versículo 15, tocad trompeta en Sión y proclamen ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea,
congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños, a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. O sea, todo mundo vuélvase a Dios. Los judíos mostraron arrepentimiento y dolor al rasgarse las vestiduras. O sea, era una costumbre que se rompían las vestiduras. Era una señal a veces de ira y a veces era una señal de arrepentimiento en base, según el contexto de la situación. Pero Joel les dice que debían rasgarse los corazones. O sea, rasgad vuestros corazones, arrepiéntanse de todo corazón, ¿verdad? De todo corazón para evitar la ira del Señor. Inciso C, el día del Señor vendrá. Joel 2:18 al 3:21. Profecía de restauración. Esta sección comienza con lo que Dios iba a hacer si la gente se arrepentía. Joel habla de un futuro de esperanza. Las consecuencias de las langostas se revertirían. Dios retiraría el ejército de Babilonia y los campos volverían a dar su abundancia de cosecha y la gente disfrutaría de alegría en lugar de vergüenza. O sea, eso habla Joel si el pueblo se arrepentía. Profecía del Pentecostés. Estos 5 versículos cubren al menos 2000 años, abarcando desde la llegada del Espíritu Santo a la tierra hasta la segunda venida de Cristo. O sea, este es el periodo en el que estamos ahorita, en el periodo del Pentecostés, desde que llegó el Espíritu Santo en días de los apóstoles y los discípulos, en el aposento alto, hasta este día y hasta que el Señor venga a llevar su iglesia. Joel profetiza que la venida del Espíritu Santo afectaría el habla de las personas. Joel 2, vamos a ver 28 al 32. Y sucederá que después de esto, o sea, ¿después de qué? Después del tiempo de juicio, después del tiempo de calamidad, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, aquí tenemos una cuestión exegética. Cuando la Biblia dice toda carne, entonces vemos que esto se cumplió en el aposento alto. En el aposento alto habían 120 que estaban reunidos. Los 120 estaban reunidos. Alrededor de la casa había mucha gente. Habían judíos que se habían establecido en muchas naciones, 14 naciones. La promesa fue para Israel. Estamos de acuerdo. La promesa es para Israel. Pedro lo dijo. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos un pequeño signo de interrogación. ¿Por qué todos los judíos que estaban allí no fueron llenos del Espíritu Santo? No fueron llenos del Espíritu Santo. Solamente los 120 que estaban allí reunidos en el aposento alto. Porque para recibir la promesa del Padre, Pedro lo explica, había que recibir primero a Jesucristo como el Mesías Salvador de Israel. Entonces, aunque dice acá sobre toda carne, viene diciendo en una transliteración del hebreo al español, viene diciendo sobre todos aquellos preparados para recibirlo. Sobre todos aquellos preparados para recibirlo. Porque ¿cuándo recibe usted el Espíritu? ¿Ah? ¿Cuándo recibe usted el Espíritu? Cuando usted se convierte a Cristo. Si el Espíritu no lo trae, usted no se convierte nunca, papito. Nunca. Si el Espíritu no lo convierte, usted nunca nace de nuevo, hermano. Pero mire de qué manera. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervas y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo.
el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces vemos dos acontecimientos aquí. Vemos dos acontecimientos. Tome nota. Tome nota en esto. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Punto. Punto. El siguiente argumento ya no tiene nada que ver con el derramamiento del espíritu. El siguiente argumento tiene que ver con el día grande y terrible de Jehová. Entonces vemos una profecía con doble cumplimiento. El primer cumplimiento, el bautismo con el Espíritu Santo. El derramamiento es el bautismo. Usted recibe el Espíritu Santo cuando se convierte a Cristo. Pero después de convertido, viene lo que la Biblia le llama el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, que Jesús mismo lo enseñó y los apóstoles lo enseñaron. Entonces, ahí es la doble porción del Espíritu, en donde el Espíritu utiliza a los siervos y siervas, les da visiones, les revela a través de sueños, hablan en lengua, ¿verdad? Y todas aquellas manifestaciones propias del Espíritu Santo a los que fueron doblemente llenos o bautizados en el Espíritu Santo y fuego. No todos los hermanos de la iglesia, no todos los miembros de una iglesia son bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Algunos. ¿Para quiénes? Para los que le buscan, para los que se sumergen, para los que se meten con Dios hasta encontrarlo. Porque el Espíritu ahí está, solo hay que buscarlo con pasión y con amor. Entonces ahí Joel está profetizando que vendría el Espíritu Santo, pero una forma especial, porque en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, a los levitas y a los jueces. A esas cinco tipos de personas venía el Espíritu Santo de forma espontánea, no venía a todo el pueblo, no venía a todo el pueblo. Pero esta profecía dice que será congregacional el Espíritu Santo. Mi espíritu será congregacional. Cuando en el aposento alto reciben los 120, se rompe el esquema, se rompe el paradigma establecido en el Antiguo Testamento, porque ya es sobre 120. Y después de esos 120, lo reciben los gentiles, familia de Cornelio. Sin haber sido bautizados, ellos recibieron el Espíritu Santo. Es algo extraordinario de Dios. Es algo extraordinario de Dios. Entonces, esta profecía está anunciando la venida del Espíritu Santo. Y el segundo argumento escatológico, el primer argumento que habla del Espíritu es neumatológico, el segundo es escatológico, que habla acerca de los sucesos cataclísmicos y cósmicos de la segunda sección de la tribulación, ¿verdad? La segunda sección de la tribulación. ¿Qué va a acontecer? Prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Lo que único que le puedo decir yo aquí es que ocurrirán guerras tan poderosas que el sol se va a oscurecer. Y cuando la luna salga se verá roja de tanto humo a causa de las bombas que actualmente existen. Vamos a la profecía del juicio, Joel capítulo 3. Joel profetizó que Dios juzgaría a todas las naciones en el valle de Josafat o el valle de Jezreel, que hoy existe el valle de Jezreel en Israel. Es un campo plano de cultivo amplísimo, que en hebreo, en algunas partes de la Biblia se llama Josafat. Significa Yahweh, el Señor juzga. El valle donde Dios juzga, también llamado el valle de la decisión, ¿verdad? Es ahí donde Dios ha peleado las batallas.
Es posible que Joel haya estado refiriéndose al valle de Megido. Megido es una montaña, ¿verdad? Y el valle está al pie. En otras partes de la Biblia se llama Armegido, ¿verdad? El valle de Megido, donde muchas batallas famosas se han librado en el pasado. La Biblia dice que Cristo peleará contra las naciones en Armagedón, la cual es también Megido, pero Armagedón es en griego, ¿verdad? La batalla de Armagedón es la última batalla entre el bien y el mal, y el Señor Jesucristo peleará contra las huestes de Satanás y por supuesto, con la espada que sale de su boca, acabará con todos los ejércitos de Lucifer en la última, ¿cómo le llaman? La última rebelión, ¿verdad? Bueno, también está la profecía de restauración. El libro de Joel termina con una promesa y es que un día Dios libertaría a Israel de todos sus enemigos. Entonces Dios derramaría sus bendiciones sobre Judá, siendo de su misma presencia entre su pueblo la más grande de las bendiciones, la misma presencia del Señor, hablando del reino milenio, donde el rey del deseado de las naciones estaría entre su pueblo. Principios de Joel para la actualidad. Uno, para escapar al juicio de Dios, las personas deben arrepentirse y confiar en Dios de todo corazón. Cuando venga el día del Señor, Dios juzgará a los malos y bendecirá a los justos con su presencia. Tres, desde Pentecostés Dios ha estado derramando de su espíritu. Todos los creyentes que le buscan pueden ser llenos con el espíritu, lo que estábamos hablando. El Nuevo Testamento registra que el hablar en lenguas es la evidencia de la llenura del espíritu, es la evidencia de que esa persona fue bautizada con el Espíritu Santo. Cuatro, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, los que se arrepienten de sus pecados para seguir a Dios serán salvos de sus pecados y de la ira de Dios. Bueno, la idea es entrar a una pausa, entrar a una pausa. Vamos a hacer una. Pero hay algo que aquí no se activa, hermano, y eso es lo que me tiene un poquito así como descontrolado. Así que vamos a continuar, porque son las 8 aquí y allá en Perú son las 9, ya es tardecito. Ya solo me quedan pocas diapositivas. Sí, para la próxima clase vamos a mejorar esto, hermano. Este mecanismo es complicado. Ok. Bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando. Entremos a Isaías, el profeta del Mesías. Isaías, el profeta del Mesías. Autor y fecha. ¿Por qué se le llama el profeta del Mesías? Porque eh, es el profeta que más ha hablado de la llegada del Mesías judío, Isaías. La Biblia nos dice que Isaías fue el que escribió el libro que lleva su nombre. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, en días de estos reyes. Mire, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea, Isaías ministró en el reinado de Usías, en el reinado de Jotán, en el reinado de Acaz, en el reinado de Ezequías. Su ministerio, y también ministró en días de Manasés. Manasés fue el que lo mató. Su ministerio se desarrolló en Jerusalén durante el reinado de 4 reyes en Judá. Usías murió alrededor del año 740 a.C. Este acontecimiento ocurrió durante los comienzos del ministerio de Isaías. Por otra parte, Ezequías murió aproximadamente en el 687 a.C., de manera que Isaías profetizó por más de 50 años.
Probablemente el libro fue escrito por Isaías entre los años 700 al 680, ¿verdad? 700, o sea, va en escala descendente. ¿Por qué va en escala descendente la ubicación de la fecha? Porque bíblicamente Jesús es el centro de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces todo va en descenso hacia él. Considere otros factores importantes acerca de Isaías. A menudo se le, a menudo se le califica como el más grande de los 16 profetas que escribieron. Era una persona muy educada. También utilizó un vocabulario más amplio que cualquiera de los demás escritores del Antiguo Testamento. Su estilo poético es sobresaliente. En su libro Isaías abarca desde la creación, Isaías 42:5, hasta los cielos eh, y tierra nuevo, ¿verdad? Entonces vemos que Isaías es un escritor completo. Su nombre significa salvación de Jehová. Isaías utiliza el término salvación 3 veces, más que todos los demás profetas del Antiguo Testamento juntos. También se lo llama el profeta evangélico porque escribió mucho acerca de la salvación y del Mesías que había de venir. Bueno, factores importantes acerca de Isaías. Su esposa fue una profetisa. Usted lo puede ver en Isaías 8:3, ¿verdad? Isaías 8:3. Ok. Los nombres de sus dos hijos tenían significados espirituales. Sear Hasub significa un remanente regresará. El nombre de este hijo tenía la finalidad de asegurar a Judá que un remanente pequeño de judíos retornaría de Babilonia. Y fue así, ¿verdad? El nombre de su otro hijo, Maer Salal Asbaz, significa el saqueo se apresura. Esto significaba que Asiria pronto vencería a Damasco y se llevaría sus riquezas, sus riquezas. Existen por lo menos 4 razones que nos hacen creer que fue Isaías el autor de todo el libro. La misma Biblia dice que Isaías es el autor, Isaías 1:1. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos reconocían a Isaías como el autor del libro. Al igual que los demás profetas, cada libro escrito por ellos, lleva el nombre del profeta, o sea, su rúbrica, ¿verdad? Su firma. La frase el Santo de Israel aparece 12 veces en Isaías 1 al 39 y 13 veces en Isaías 40 al 66. Pero fuera de Isaías, esta frase solo aparece 6 veces en el Antiguo Testamento. Esta característica afirma que el hecho de que fue una sola persona el autor del libro, ¿verdad? El Espíritu lo guió a menudo a referirse a Dios como el Santo de Israel, o sea, el único que puede hacer justo juicio. Sigamos con las razones. En Isaías 1 al 39 y 40 al 66 aparecen 25 expresiones que no se encuentran en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Las mismas aparecen como si fueran las huellas digitales de un mismo autor. Ningún otro escritor del Antiguo Testamento escribió como lo hizo Isaías, inminente. El Nuevo Testamento se refiere a Isaías como un solo libro cuyo autor es el mismo. O sea, la, ¿cómo decirle? El pensamiento de los eruditos, la opinión rabínica, etcétera, etcétera, y de los ancianos dicen que Isaías es el autor. Contexto y trasfondo histórico. Isaías y Miqueas profetizaron en Judea mientras Oseas profetizaba en Israel. Aquellos eran los últimos días del reino del norte. Los asirios habían avanzado hacia Aram
Siria y Canaán en el año 733 a.C. Esto provocó la alianza entre Peca, rey de Israel, y Resín, rey de Siria. Estos dos reyes atacaron a Acaz, rey de Judá, para tratar de forzarlo a entrar a la pelea contra Siria. Pero Acaz y el pueblo de Judá tuvieron gran temor porque, ¿por qué? Porque Israel y Asiria habían derrotado a Acaz en el pasado. Bueno, esta era la situación histórica. También tenemos más elementos. Isaías le aconsejó a Acaz confiar en Dios. Ese era el trabajo del profeta, hacer volver la gente a Dios y no buscar ayuda de parte del rey de Asiria. Pero Acaz no aceptó, sino que le pidió ayuda a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para que los librara de Israel y Siria. Tiglat-Pileser accedió y conquistó a Damasco, la capital de Siria. Luego, en el 722 a.C., Asiria conquistó el resto de Israel. Una vez vencido Israel, Judá se convertiría en un objetivo fácil de atacar. Fue en el 701 que el rey Sennacherib de Asiria marchó contra Jerusalén. Entonces el rey Ezequías oró a Dios para pedirle ayuda. Isaías profetizó que Dios haría que los asirios dejaran a Jerusalén, lo cual se cumplió. ¿Verdad? Recuerdan que el ángel mató 185,000 soldados asirios. Veamos los propósitos y temas. Isaías escribió el libro por tres razones principales. Uno, advertir a Judá y a las naciones que el juicio de Dios llegaba. Dos, para profetizar que un grupo de judíos iba a regresar, o sea, un remanente iba a volver del cautiverio. Y tres, para profetizar que Dios enviaría al Mesías, el cual sería el Salvador de todas las naciones. ¿Verdad? La verdadera salvación, no política inmediata, sino la salvación del alma y del cuerpo de una condenación brutal en el infierno, la traería el Mesías Jesús. Veamos un poco del bosquejo de Isaías. Inciso A, profecías de juicio. Primeras profecías de Isaías. Profecías de la venida del reino de Dios. ¿Verdad? Isaías 24 es una profecía al fin de los tiempos. Hace referencia a un periodo conocido como la Gran Tribulación, que está registrado en Apocalipsis 6 al 18. Acontecimiento que es seguido por el regreso de Cristo, segunda venida literal, a juzgar al mundo. Principios de Isaías para la actualidad. Uno, Dios odia el orgullo. O sea, eso es, hermano, desde Caín. Desde Caín, es que Dios no va a acomodar nada. Es imposible. La naturaleza de Dios lo impide. Lo impide, no puede acomodar nada. Odia el orgullo, ¿verdad? La desobediencia, la hipocresía, la injusticia, la rebeldía, la compara como hechicería. Dos, Dios es soberano sobre la tierra, o sea que Él hace lo que le da la regalada gana. Es soberano. Nadie puede objetar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actúa en perfecta lid. O sea, Dios no hace algo aquí y lo corrige mañana, no. Lo hace en perfecta lid. Tres, Dios enviará a Emmanuel, quien será el príncipe de paz, el Mesías rey en el trono de David. Él librará al pueblo de Dios, establecerá el reino de paz de Dios y vencerá el pecado y la maldición. Nadie puede derrotar al pecado y la maldición que éste produce, sino la sangre gloriosa del Cordero y su obra perfecta en la cruz. Cuarto, es una necedad adorar ídolos u otros dioses. Es una necedad y un pecado terrible. Quinto, Dios es el principio y el fin, el creador del universo. Seis, el siervo sufrido pagó la pena por el pecado mediante la cruz. Ese fue Jesús.
Vamos a Miqueas, el último profeta, el profeta del juicio y la misericordia. Autor y fecha, Miqueas era de Moreset Gat, un pueblo pequeño en Judá, como a 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Este pequeño pueblo estaba cerca de la antigua fortaleza filistea de Laquis. Miqueas, al igual que Amós, fue un profeta campesino. Al mismo tiempo, Isaías fue conocido como un profeta de la ciudad de Jerusalén, o sea, un profeta urbano. Mientras tanto, Oseas profetizaba en Israel. La fecha de Miqueas es fácil de conocer porque él menciona a los reyes Jotán, Acaz y Ezequías. También Jeremías hace referencia a Miqueas. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá. O sea, ahí hay una ubicación un poco más precisa y eso nos ayuda a fecharlo, ¿no? Propósito y tema, Miqueas ministró con tres propósitos. Tres. Uno, gritar en contra de las maldades sociales de su tiempo. Había mucha desigualdad. Condenó a los gobernantes corruptos de Judá, a los falsos profetas como los de hoy, ¿verdad? Mire cómo son las cosas. En el tiempo, en la historia de Israel, hubieron 16 profetas escritores y como cuatro anónimos, entre ellos Natán. Eh, y ahora hay como miles, 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 miles. Bueno, denunció a los sacerdotes sin Dios, a los hombres de negocios deshonestos, a los jueces que se dejaban sobornar. Era una sola desgracia de la nación. Predicó contra los pecados de injusticia, opresión a los pobres, avaricia, inmoralidad e idolatría. Esa era la condición social de Israel. Fuera, estaba lejos de la ley. Estaba lejos de la ley. Para predecir la caída de Israel y su capital, Samaria, pregunto, Mana Heidi, ¿usted ve la diapositiva? Es como que se pausó el video y se quedó en los principios de Joel. Ay, Señor Sí, Jesucristo. como que se pausó. Sí, hermano. Sí. Gracias. En los principios de Joel y ya vamos terminando. O sea, Y hemos, se quedó en la diapositiva los principios de Joel, pero solo se ve la cámara. solo se ve la cámara, correcto. Entonces, lo que puede hacer ustedes es mandarnos las diapositivas de Isaías. No es. Pastor, ya que levanta la Sí. mano, ya que me permitió hablar. Ajá. Bueno, yo cuando leo los profetas menores, ¿verdad? Y lo compara a los tiempos, es lo que nosotros estamos viviendo actualmente, con profetas falsos, políticos corruptos. Ajá. Es como que estuvieran hablando en el tiempo actual que nosotros estamos, bueno, lo que estamos viviendo actualmente nosotros aquí en Honduras, ¿verdad? Que es algo preocupante, la verdad. Exactamente. Exactamente. Es casi la misma situación. Es casi el mismo, ¿qué le digo? Las mismas condiciones Las mismas condiciones en lo que ha de lo cambiado que la época. nosotros de lo que nosotros estamos viviendo en esta época. Y sí, ahorita yo como le digo a mis hijas, que no anden viendo esos predicadores de YouTube, ni esos predicadores de Facebook. Eso no, yo les digo a ellas, ¿quieren saber algo? Mejor lean la Biblia. Es lo mejor que puede existir, porque tanta gente que más bien, si el que no sabe lo confunde. Ok. Exactamente, y tenemos el problema que la iglesia no quiere leer la Biblia. La iglesia no quiere leer la Biblia, la iglesia lo que quiere solamente ver y se ha perdido lo que hace 30 años me enseñaron a mí, escudriñe, lea la Biblia, documéntese, apropiese de herramientas que le ayuden a interpretar la Biblia. Ya nadie quiere interpretar. El Es que tema de la ahora todo, interpretación quedó es que abandonado. ahora
Es que ahora todo es más fácil, o sea, hasta para en la vida secular de los niños, ahora todas las tareas solo se van a Google y ya lo bajan y lo copian y lo pegan, ya no está eso de investigación. Ya nadie quiere, ya nadie quiere investigar. El internet ha venido a facilitar tantas cosas que más bien, pienso yo, va, que más bien ha venido a arruinar porque ya nadie quiere leer. Todo es más fácil. Vámonos a Google y ahí está. Exactamente, exactamente. Bien, creo que ya estoy compartiendo de nuevo. Es que mire, este mecanismo es bien complicado. Me dijo que nos quedamos en Joel, ¿verdad, hermana? En los- ¿Dónde nos quedamos? Sí, en Joel estaba, en Joel estaba. En No. la diapositiva donde está el caballo, los principios de Joel, Ajá, imagínense, más adelante. Sí, hasta ahí se quedó. por aquí no más o menos nos quedamos. Ajá, por ahí, exactamente ahí en la de atrás. Ajá, Bueno, donde estaba el caballo. para corregir un poco, es que este Zoom es bien complicadito. Yo quería hacer una pausa, todavía no lo domino, para relajarnos un poco, pero viéndolo bien, honestamente, en Perú ya es tarde y los hermanos están cansados, entonces estas serían las diapositivas subsiguientes, ¿verdad? Que estuvimos abordando de acuerdo al libro, usted vaya enfocándose eh, y ahí pues le vamos a poder ayudar. Entonces estamos terminando el libro de Miqueas, estamos terminando el libro de Miqueas, eh, propósito y tema de Miqueas, las condiciones de la sociedad judía, desde los líderes espirituales como los sacerdotes, los líderes gubernamentales, políticos, andaban mal, ¿verdad? También Miqueas predice la caída de Israel y su capital, Samaria, y también la caída de Judá y su capital, Jerusalén. O sea, el mensaje de Miqueas es nacional. Este mensaje de juicio contra la maldad fue su tema y lo último, para prometer libertad después del juicio. El tema de Miqueas incluye el juicio y la salvación. 6 características especiales acerca de Miqueas. Miqueas condena a los ricos por oprimir a la gente pobre de los pueblos pequeños. Exactamente pasa lo mismo hoy. Miqueas 6:8 hace un resumen de lo que Dios quiere de su pueblo, qué es lo que pide Jehová. Él no pide becerros gordos ni aquellos bidones llenos de aceite ni nada de eso. Lo que quiere es misericordia y justicia. Tanto Miqueas como Isaías suelen revelar que están conscientes del llamado y de la unción de Dios. Seguimos viendo el caso de Dios en contra de Israel. Miqueas 6, Dios no pidió miles de corderos, ¿verdad? No les pidió a los judíos que sacrificaran a sus hijos como lo hacían los paganos. Algunos se equivocan diciendo de que Dios espera que seamos tan santos como Él es. Es falso. No podemos dar lo que no tenemos. Yo siempre he enseñado a mi iglesia y mi iglesia en ese asunto lleva bien el camino de Dios. Démosle lo que podamos dar de acuerdo a la medida de fe. Por ejemplo, usted que es alumno no puede actuar a darle a Dios la medida de fe que tengo yo, porque mi medida de fe tiene 30 años de caminar con Cristo. Usted tiene su tiempo de acuerdo, va caminando con Dios, le va conociendo, va leyendo en la Biblia, va creciendo su fe. Entonces, de acuerdo a esa medida, así ministre, va como lo explica Pedro, como conforme a la medida de fe que recibimos los dones, así ministremos a otros. Demos lo que tenemos, lo que no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Es verdad que Dios quiere que seamos santos. Ahora, ahí no hay ninguna negociación. Procurad la santidad en todos los aspectos. Pero ningún humano será tan santo, tan sabio ni tan amante como Dios. Hay una diferencia enorme entre Dios y nosotros, ¿verdad? Él no ha puesto un estándar tan alto que no podamos complacerlo.
pero sí nos dice que debemos avanzar hacia al pleno conocimiento. Pablo dice que vamos creciendo. Eso lo aprendimos en crecimiento espiritual. Lo que les pidió a Adán y Eva no fue demasiado difícil. No tenían que ser perfectos para tener una comunión con Dios. Solo debían hacer caso a las palabras de Dios. Punto y final. ¿Verdad? Seguimos viendo los principios de Miqueas para la actualidad. Uno, Dios juzgará a los líderes injustos y a todos los que practican el pecado. O sea, los que ocupan un puesto en el gobierno le rendirán cuentas a Dios. Eso sí o sí. Dos, Dios no acepta alabanza de los que practican el pecado. Mire qué tremendo esto, hermano. ¿No siente usted que esto es triste? ¿No siente usted que esto es un golpe bajo? Dios no acepta alabanza de los que practican el pecado. Por eso hay que venir al Señor. No podemos acondicionar una relación con Dios. La relación con Dios será como Él ha establecido los lineamientos, como Él ya puso la línea por donde nosotros debemos caminar para tener una relación con Él. Tres, es posible tener esperanza en Dios en medio de la violencia y la opresión. Es posible. Cuatro, el Mesías de Belén reinará como rey sobre toda la tierra. Eso será al final de la tribulación y de la gran tribulación y será por 1000 años. El sueño de todo dictador humano, el sueño de todo dictador humano es reinar mil años, 1000 años. Pero solo Cristo lo podrá lograr, ¿verdad? Porque Él es eterno. Bueno, llegamos hasta ahí con el capítulo 10, un poquitito accidentado, pero ahí vamos, ¿verdad? La próxima clase prometo no tocar nada. Puse en pausa la pantalla, compartí la pantalla, la diapositiva y mire lo que hicimos. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? ¿Algo que desea saber o algo que desea comentar? Los hermanos, no sé si están por ahí, los hermanos, o ya se me fueron. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos? Hoy faltaron varios hermanos a la clase. No sé cómo está el clima por allá, no sé cómo están las condiciones. Este, pero no sé cómo está la cosa todavía. Bueno, estamos bien entonces. Entonces hay que hacer todas las preguntas de la lección 10. Todas las preguntas de la lección 10, ¿va? Capítulo 10. Ya solo nos quedan dos, dos visitas más para Antiguo Testamento. El miércoles terminaremos liderazgo cristiano para que usted trabaje con el proyecto, métale con ese proyecto porque la fecha es el final de enero, ¿no? Final de enero. En febrero arrancamos con el segundo semestre. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Julio. En julio termina el segundo semestre. Porque en septiembre arranca el segundo año escolar. En septiembre arranca el segundo año escolar. Entonces, no va a haber mucho tiempo, pero sí le voy a dejar tiempo. Mire, si el miércoles terminamos, el miércoles es 9, hoy es 6, martes 7, miércoles, sí, 8 por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Del 8 de enero hasta el último, usted anda como en 22 días para que me entregue el proyecto en tiempo y forma, ¿verdad? Lo que le asigné, usted a estas alturas, usted ya debe tener ya un manchote, un borrador, algo allí para que ya sepa cómo va su proyecto, ¿verdad? Bueno, en la clase de liderazgo
vamos a hablar acerca de eso si tiene preguntas. Entonces voy a terminar esto aquí. Listo. Entonces, ¿cómo están los hermanos? Los hermanos de... ¿Dónde está el hermano Orlando? Paruro. Hermano Eduardo, Chipana, ¿dónde están? Paruro, Chiclayo, yo me confundo todo, hermano. Sí, Dios pastor. bendiga, pastor. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén, amén. ¿Estamos bien Bueno, allá? para un poquito para informar. Aquí por Perú, por Cusco, estamos con bastante lluvia en estos momentos. Al parecer el hermano Eduardo, la hermana Sandy, el hermano Ever están sufriendo ese paso del clima. Wow. Entiendo, hermano. Esa zona donde está Sandy allá es montaña. Y ahí la lluvia, ya me imagino cómo es. Y ella está un poquito más arriba, entonces me imagino que cuando ya caen los rayos y todo eso, ya se lo lleva el tema de la fibra óptica del internet. Bueno, vamos para adelante. Mano Amén, pastor. Carlos, ¿cómo estamos? Y pastor, tiene Hermano, que ser así. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermano. Aquí, pastor, la gargantita, pero ya estoy mejorando ya. Ay, ay, ay. El clima está un poco diferente, no está como antes. Sí, ¿verdad? Y también la gente anda bien atacada de la garganta. Bien atacada. Espero que no me vaya a atacar a mí porque mi herramienta es la garganta. Pero ¿Dónde bueno, me van a pastor, sanar? ya el Señor va a poner su mano sanadora, pastor. Primero Dios, primero Sí, Dios. gracias a Dios que estoy mejor. La gripe está un poco fuerte, pero ya estoy más tranquilo, pastor. Wow. Está bien, está bien, está bien. Hermano Juan Carlos, ¿cómo está todo por allá? Pues, pastor, Dios le bendiga. Por acá está todo bien. Gracias a Dios, pastor. Todo bien. Gracias a Dios. Bueno, Un poquito está con la yuca, está lloviendo, pero rápido pasa. Todo bien, pastor. Gracias a Dios. ok, está bien. Está bien, es tiempo de invierno lluvioso, ¿no? Ahí en Perú. Y acá es frío. Acá es lluvia, pero es más frío, más helado. Bueno, mi gente, entonces no seguimos más. El miércoles nos vamos a ver con la ayuda de Dios, pues que el Señor ponga su mano de poder y de sanidad y nos ayude a todos a salir adelante. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense, hermanos. Se les aprecia y se les Dios le quiere. bendiga, hermano. Para todos, un Saludos saludo. a Buenas todos. noches.